Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Ya más tranquilos, más descansados de entregar sus tareas, de entregar sus trabajos finales? Por fin ya se culmina el trimestre. Hoy veremos el último video, es más pequeño que el video anterior. Pero antes de iniciar me gustaría empezar con una pequeña oración. Señor Jesús, cuántas gracias te damos por este hermoso día. Te damos gracias porque nos permites una vez más aprender de ti. Estemos donde estemos, Señor, que en estos momentos que estamos en nuestras casas, Señor. Esto no es impedimento para que llegue tu palabra, Señor, a nuestros hogares. Te damos gracias, Señor, porque eres tú hablándonos, Señor, en cada momento del día, Señor. Tú estás ahí presente, Señor, nos estás cuidando, Señor, y nos estás protegiendo, Señor. Te damos gracias, Dios, porque tenemos salud, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos cubres, Señor, porque nuestro hogar, Señor, y nuestra familia, Señor, están cubiertos con tu sangre. Te pedimos, Señor, que nos sigas cubriendo, Señor, y nos llenes de una sanidad sobrenatural, Señor. Te damos gracias porque tú nos llevas de tu mano, Señor, a aprender más de ti, Señor, a avanzar en tu caminar. Te damos gracias porque nos has enseñado a desaprender cosas que veníamos cargando, Señor, que no nos servían para nada, Señor, pero no sabíamos cómo deshacernos de ello. Y a través del instituto, Señor, tú has forjado, Señor, caracteres, Señor. Has forjado nuevos corazones, has dado nueva sabiduría y nuevo discernimiento. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que esto apenas es el empiezo, Señor. Porque sabemos que vamos contigo, Señor, y tú nos llevas, Señor, a esos lugares, Señor, donde nosotros no sabemos, Señor. No los conocemos, Señor, pero tú sí sabes dónde nos quieres llevar. Te damos gracias, Dios, porque día a día renueves nuestras fuerzas, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas y por todo lo que harás en ella, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchachos, pues hoy vamos a empezar con el último tema. Como les comentaba, es un tema corto, o sea, solo nos queda ver profetas mayores. Si recuerdan, son solamente 5 libros y los vamos a ver de una manera muy resumida. Profetas mayores. El lugar común que une a todos los libros proféticos es que buscan ser intérpretes de la historia. Es cierto que la palabra profeta, del griego profetes, significa pronosticar el futuro, pero esa es una sola de las funciones de los profetas, y sin duda no la más significativa. Ellos hablan tanto del presente como del pasado y en general refieren al futuro en términos de expectativas, a veces promisoras y a veces nebulosas. La profecía, lejos de adivinar el futuro, lo que hace es proyectar hacia adelante las consecuencias de las acciones presentes. Y para desgracia del profeta, esto incluye la llamada a proclamar la palabra de Dios ya mismo y en contraste con las acciones de sus compatriotas contemporáneos. En definitiva, la literatura profética no oculta su matiz religioso, y los libros presentan con toda crudeza el conflicto entre la fe y la realidad social, o entre la fe y la vida de quienes conducen a la comunidad. Los profetas concebían la realidad sin eludir el contexto político local e internacional en el cual el Dios de Israel actuaba o llamaba a actuar. Vamos a empezar con el profeta Isaías. Isaías. Su nombre significa salvación de Jehová. Tiene 66 capítulos. Es el libro más extenso de toda la Biblia y también el más citado en el Nuevo Testamento, donde es citado o aludido más de 500 veces en 23 de sus libros. Una lectura superficial podría pensarse que es la suma de unidades contradictorias y a veces de apariencias incoherentes, pero la verdad es que estamos ante un texto que fue componiéndose por etapas de las cuales se intercalaban nuevas piezas a fin de renovar su mensaje. Para conocer este proceso nos permite entender mejor el mensaje y no quedar presos en una supuesta cadena azorosa de unidades. Vamos a la estructura literaria.
Vemos que la estructura literaria se divide en los siguientes bloques para una mejor comprensión. La introducción general a Isaías, que vemos que es del 1 al 66. Salvación a los dispersos en Jerusalén, 2 del 1 al 5. Juicio contra Israel, 2 del 6 al 22. Juicio contra Judá y Jerusalén, 3 del 1 al 15. Juicio contra las mujeres de Jerusalén, 3, 16, 4 y 1. Anuncio de salvación, el germen, 4, 2 al 6. Juicio, canción de la viña, 5 del 1 al 7. Juicio por las injusticias, 5, 8 al 25. Anuncio de invasión extranjera, 5, 26 al 30. El libro de Manuel. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 1 al capítulo 12. Aquí se denominan de una manera estos capítulos, pues en ellos se hace una particular énfasis en la llegada de un personaje de parte de Dios, cuyo nombre será Emmanuel, que lo podemos ver en el capítulo 7, 14, que significa Dios está con nosotros. Esta parte finaliza con un salmo de alabanza, que lo podemos ver en el capítulo 12, que contrasta con el mensaje general de juicio y condenación presente en el capítulo 6 al 12. También vemos aquí que nos muestra Isaías 13:23, donde habla los oráculos contra las naciones. Esta unidad reúne una serie de oráculos contra diversas naciones y comparte el género con otros textos proféticos, como Amos 1:2, Jeremías 46 al 51 y Ezequiel 25 al 32. Estos oráculos están dirigidos a Israel y Judá y no a las demás naciones. La teología que los estructura es yavista y por lo tanto solo el pueblo que reconoce a ese Dios puede sentir la gravedad de lo que allí se dice. Un oyente moabita o babilonio no quedaría impresionado por estas palabras que se fundamentan en un Dios desconocido y cuyo poder para él es dudoso. La estructura se divide por bloques, aquí lo podemos ver en la imagen, donde nos muestra los oráculos contra Babilonia y Asiria. Podemos ver lo que es el capítulo 13 y 14. Oráculos contra Moab, del 15 al 16. Oráculos contra Israel y Judá, el capítulo 17. Oráculos contra Nubia y Egipto, capítulos 18 al 20. Y oráculo contra Babilonia y Tiro, capítulo 21 al 23. Aquí se busca recordarle a la Jerusalén poselíxica reconstruida o que está en proceso de ser reconstruida que la memoria de las opresiones ejercidas por las naciones extranjeras no borra las infidelidades cometidas por ellos mismos, que se expresan en el final del texto, en el versículo 11 al 14. Entre las naciones señaladas por sus violencias con Israel, también hay lugar para que Jerusalén recuerde que también ella faltó a sus promesas y olvidó la alianza con su Dios. El siervo sufriente y su relectura. Esto lo podemos encontrar en los capítulos 40 al 55. Aquí se encuentran 4 poemas dedicados a una figura que llamamos el siervo sufriente. Son capítulos que generalmente relacionamos con Jesús. También encontramos aquí en el capítulo 55 y el tercer Isaías. El capítulo 55 ha sido identificado como el límite del llamado segundo Isaías. Lo podemos ver en el capítulo 40 al 55, perdón. Su contenido cuaja como cierre del mensaje que comienza en el capítulo 40, donde se anuncia la esperanza de la cercanía del retorno y se constituye en una llamada a la confianza en que Dios se ha acordado de su pueblo cautivo. En ese sentido, el capítulo 55 es una convocatoria a todos los desalentados, a todos los pobres y a los que han perdido la fe, y se les insta a volver a Yahvé y a buscar en él la tranquilidad y la paz que solo él puede proveer. Y cuando duden debido a que la realidad social no parece alentar este proyecto y quizá no comprendan cómo esto pueda suceder, se les anunciará que los pensamientos de Dios no son como vuestros pensamientos y que las promesas de Dios tarde o temprano se cumplirán, pues su palabra no vuelve vacía, mas hará lo que yo quiero. Temas teológicos.
En esta perspectiva identificamos cuatro temas que recorren la totalidad del libro. Hablamos sobre la centralidad de Jerusalén y el monte de Sión. Aquí vemos que nos muestran las críticas por las infidelidades y rebeldías. El profeta anuncia que la voluntad de Dios es preservar su alianza y prolongar en el tiempo. Cada vez más se siente que la fe de Israel no puede vivirse desvinculada de la ciudad y del templo. Las promesas tendrán su cumplimiento en Sión y es allí donde habrá que estar para recibir la bendición de Dios. En el punto 2 vemos la transformación de la realidad en cielos y tierras nuevas. Aquí se puede seguir a lo largo del libro los pasos que lleva de la denuncia de la tierra devastada y habitada por el pueblo pecador a la instauración de una realidad transformada por Dios. Sucesivos textos apuntan en esa dirección. Emanuel, los capítulos 24 al 27, mal llamados Apocalipsis de Isaías, donde la destrucción cósmica se combina con textos de bendición y finaliza con el retorno de la diáspora. Lo podemos ver en el capítulo 27 del 12 al 13, las palabras de consuelo y restauración del segundo Isaías, el siervo que muere para redimir a sus hermanos, la estéril bendecida que es invitada a ensayar su casa. Lo podemos ver en el capítulo 54. Aquí nos vamos al punto 3 donde dice la universalidad del mensaje profético. Aquí vemos que el desarrollo del pensamiento y la fe de Israel impreso en el complejo proceso de redacción de Isaías tuvo como fruto el convencimiento de que los distintos hechos anunciados y denunciados trascendían su primer contexto. Las opresiones, las expectativas de salvación, la convocatoria a quienes fueron desplazados y oprimidos no quedan en el registro de hecho del pasado. Se constituye un testimonio de la voluntad de Dios de estar con los que sufren, con los marginados, con los sedientos. El regreso anunciado de la cautividad babilónica se constituye un paradigma para futuras luchas por la liberación de la esclavitud y la injusticia. En el punto 4 nos muestra la vuelta del exilio que se celebra en el segundo Isaías. Ha quedado atrás en el posexilio tardío. El reino davídico no se concretó ni al recobrar el territorio ni desde el punto de vista teológico. No hubo una monarquía que continúe aquella simiente y se gestan nuevas ideas que sustentan la fe. De entre ellas cobra fuerza la idea de que el reencuentro en Jerusalén de las diásporas culminaría al cumplimiento de las promesas. El autor que dio forma final al texto de Isaías quiso ser expresión de la teología que interpreta que la historia tiene un sentido y que ésta culmina cuando el pueblo elegido se reúne en la ciudad elegida. Aquí nos vamos a un pequeño resumen de Isaías. Aquí vemos que el autor es Isaías. La fecha que se escribió fue en el siglo 8 a.C. La verdad clave, salvación a través del Mesías. Época histórica del rey Osías al rey Manasés. Versículo clave 12:2. Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré. No menos de 754 de los 1292 versículos de Isaías son proféticos y contienen 111 profecías distintas. Esto nos da un porcentaje profético del libro de Isaías de 59%. De aquí nos vamos al libro de Jeremías. Jeremías, su nombre significa exaltado o escogido por Jehová. Como ningún otro profeta bíblico, Jeremías nos lega sus sentimientos, sus dudas, sus angustias. Vemos aquí que sus páginas son parte inherente al mensaje que el libro nos entrega. Por eso en el caso de Jeremías es mejor hablar de su testimonio más de sus palabras, pues el mensaje incluye numerosos actos simbólicos y confesiones sin los cuales el sentido de lo que nos desea transmitir quedaría trunco. La obra se presenta a sí misma como el anuncio de un mensaje que es incomprendido por los contemporáneos, pero que es captado en profundidad por las generaciones que lo sucedieron y que pusieron por escrito sus palabras y otros materiales sobre el profeta. Vemos aquí que en el libro de Jeremías se distinguen tres etapas en el ministerio.
cada una vinculada al ejercicio de la monarquía por un rey diferente. Podemos ver aquí la primera etapa, que es durante el tiempo de Josías, que culmina con la reforma religiosa y social llevada a cabo por este rey en el año 627 al 622. La segunda parte es la etapa donde se produce durante el reinado de Joaquín, que vemos que es del año 609 al 598, y la última corresponde al tiempo entre las dos deportaciones sucedidas en tiempos del rey Sedecías, del año 597 al año 586. Aquí podemos ver su estructura literaria, que son en 4 partes. La primera son oráculos poéticos y texto en prosa, que es del capítulo 1 al 25. El punto 2, narraciones sobre la actividad de Jeremías, del 26 al 45. Oráculo contra las naciones extranjeras, del 46 al 51. Y relato de la caída de Jerusalén, en el capítulo 52. Aquí vamos a hablar un poco de los oráculos poéticos y narrativos en prosa, que esto lo encontramos de los capítulos 1 al 25. En esta parte se establece el plan del ministerio y se adelantan los temas que luego desarrollará el libro. Se destaca en su relato el llamado a las naciones, cosa que contrasta con otros profetas cuya vocación está dirigida solo a Israel. La denuncia de la idolatría y la invitación a reencontrarse con Dios es una constante en estos capítulos. Con una ternura inmensa, el profeta dice: si has de volver Israel, vuelve a mí, en el capítulo 4.1. Pero eso no obsta para que las denuncias sean radicales. También nos dice: destruiré a la bella y delicada hija de Sión, en el capítulo 6.2. O este texto que no es más que otro entre muchos: hay quien me diera en el desierto una posada, para que abandonara mi pueblo y apartarme de ellos, porque todos ellos son adúlteros y traidores. Esto lo encontramos en el capítulo 9.2. Este conflicto entre el amor y el pueblo, y la condena y sus pecados, lleva al profeta a declarar su angustia, y en esta sección estos sentimientos se expresan en las llamadas confesiones. Aquí podemos ver en las narraciones sobre la actividad de Jeremías, que aparece en los capítulos 26 al 45. En ella se encuentran los relatos de la vida de Jeremías, que enmarcan los oráculos de salvación, que es en el capítulo 30 y 33. Y los capítulos 26 al 29 describen amenazas y un tiempo de tribulación de Israel por sus pecados, y culmina con una carta que les envía a quienes están cautivos en Babilonia, instándolos a favorecer y preservar su identidad, pues luego de 70 años sus descendientes volverán a Sión. Aunque la carta es probable que haya sido redactada con posterioridad a los hechos, de los que buscaba es mitigar el efecto de los oráculos de castigo y destrucción que la rodean. Al colocarla como puerta para los capítulos de salvación en el capítulo 30 y 31, permite anunciar la esperanza de un nuevo pacto, que nos lo muestra en el capítulo 31 del 31 al 34, en medio de un relato de juicio. El capítulo 39 narra la caída de Jerusalén en los términos que lo hace Segunda de Reyes 25, texto que volverá a aparecer en los capítulos 52. Es significativo que este relato suceda en los capítulos 37 al 38, donde se busca eliminar al profeta y su mensaje. En primer lugar, el rey ordena quemar el rollo que contiene sus palabras, y luego encarcela a Jeremías y lo hace arrojar en el interior de una cisterna, un modo de condenarlo a la muerte. Esto lo vemos en el capítulo 38, 9. Oráculos contra las naciones extranjeras. Los oráculos contra las naciones no aportan originalidad respecto a los presentes en otros libros proféticos, como Isaías o Ezequiel, aunque gozan de un alto valor poético. Suceden en orden geográfico, de sur a norte, y en ellos se involucran las naciones que han sido enemigas de Israel en distintos momentos de su historia. Teología de Jeremías. Podemos ver 3 elementos de la teología de Jeremías. La primera es la estrecha relación que establece entre ley y profecía. En este marco
Vemos que en Jeremías ser fiel a Dios es respetar e incumplir su ley, hasta el punto de que el mismo profeta sufre en su interior, pues por un lado ama a su pueblo y busca lo mejor para él, y por otro debe obediencia a la ley de Dios, que incluso lo prohíbe interceder para pedir clemencia por sus faltas y pecados. Lo podemos ver en el capítulo 7, 16. Este conflicto del profeta cruza toda la obra y es uno de sus signos característicos. En segundo lugar, observamos que hay un cambio en la comprensión del pecado. A partir de Jeremías se comienza a concebir la responsabilidad personal de la acción y sus consecuencias. Ahora Jeremías sentencia con un proverbio nuevo en el que afirma: en aquellos días no se dirá más. Los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les da de entera. Para dejar traslucir que cada generación y cada persona se haga cargo de sus propios pecados. El tercero es que la hora afirma la radical obediencia a Dios como respuesta a su palabra. Aquí vemos que el culto y la adoración no reemplazan la ética, sino que la complementan, de modo que no tiene lugar en el plan de Dios para su pueblo un culto desvinculado de una vida ética personal y social, como tampoco sin gratitud por las bendiciones recibidas. Por difíciles que sean los tiempos y los de Jeremías fueron aún peores, Dios siempre está allí para acompañar a su pueblo. Vamos a entrar aquí en un pequeño resumen de Jeremías. El autor es Jeremías. La fecha en que se escribió fue el 629 al 585 a.C. Verdad clave: el Mesías restaurará a Israel. Época histórica del rey Josías hasta la destrucción de Jerusalén. Versículo clave 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre pueblos. Jeremías es el libro más extenso de los libros proféticos en el Antiguo Testamento. Tiene 1364 versículos, de los cuales 812 son de naturaleza profética. Esto nos da un porcentaje de 60% de profecía en el libro de Jeremías. Lamentaciones. Originalmente era parte del libro de Jeremías, pero más tarde se separó porque se leía en público en una de las fiestas de Israel y se incluyó en los 5 Megillot o 5 rollos. Cada año este libro se lee en Tisha B'Av, un ayuno que conmemora la destrucción del templo en Jerusalén en el 586 a.C. Aunque el texto de Lamentaciones no identifica específicamente al autor del libro, se le da a Jeremías por el estilo de duelo, el estilo de aflicción, y el contexto deja muy poca duda de que sea él el autor. Incluso lo comentan como el profeta lloroso. Afligido por la caída de Jerusalén y la destrucción del templo de Salomón, destruidos hacia 400 años, Jeremías recibió inspiración para escribir estos conmovedores poemas que lamentan el fin de una era. Las lamentaciones de Jeremías también expresan el amor y la tristeza de Jehová por su pueblo, cuya perversidad y desviación de la verdad los llevó a estas trágicas circunstancias. Sin embargo, el tono melancólico de Jeremías no tiene visos de desesperanza, debido a las promesas de Jehová a Moisés y David. El anciano profeta tiene la confianza de que si Israel verdaderamente se arrepiente y regresa a Dios, habrá misericordia, perdón y restauración. El Señor no desecha para siempre. Esto lo podemos ver en Lamentaciones 3:31. Lamentaciones consiste en 5 poemas. Los primeros 4 están escritos en estilo acróstico y siguiendo el alfabeto hebreo. El uso de este método era para facilitar la memorización. Podemos ver en Lamentaciones que Jeremías suplica por la misericordia y la bendición de Dios. Las transgresiones de Judá no solo habían producido la implacable invasión babilónica, sino también la justa venganza de Dios. En medio de la oscura desesperación todavía brilla la esperanza, porque la misericordia y el amor de Dios nunca fallan. Como dice Lamentaciones 3:23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. En el resumen de Lamentaciones,
Podemos ver que el autor es Lamentaciones. La fecha fue en el 586 a.C. La verdad clave, duelo y lamento. Época histórica, la caída de Jerusalén. Versículo clave 3 del 22 al 23, perdón. Nunca decayeron su misericordia, grande es tu fidelidad. Lamentaciones solo tiene 4 profecías y estas constituyen no más del 8% de versículos del total de 154 que tiene el libro. Esto nos da un porcentaje de solamente 5% de profecía en el libro de Lamentaciones. Ezequiel. Su nombre significa Dios fortalece y es muy apropiado para este hombre piadoso de carácter firme, particularmente a la luz de las dificultades que tendría que soportarlo en su vida y su ministerio. Ezequiel fue un sacerdote que recibió el llamado al ministerio profético a los 30 años, unos 5 años después de que lo llevaron cautivo a Babilonia en la segunda deportación en el año 597 a.C. Como profeta para los exiliados, le recordó los pecados nacionales que condujeron a los 70 años de cautiverio y reafirmó la fe de ellos a través de predicciones de una futura restauración nacional. También profetizó de la gloria futura del reino milenial al venidero. Se cree que Ezequiel pasó el resto de su vida en Babilonia. Hay 5 secciones de Ezequiel donde nos revelan la gloria de Dios. La parte 1, manifestada para revelar y reprender el pecado, del capítulo 1 al 8. La parte 2, retirada del profano templo de Jerusalén, capítulo 9 al 11. La tercera parte, ausente, que dio como resultado desolación y juicio, del capítulo 12 al 24. La cuarta parte, prometida por intervención divina, del capítulo 25 al 39. Y la última sección es la restaurada en el nuevo templo y la nueva tierra santa, del capítulo 40 al 48. Aquí podemos ver que en este libro sobresale la frase hijo de hombre. Es una frase clave del libro, hijo de hombre. Lo podemos ver en Ezequías 2:1. Vemos que esta frase se usa en 97 ocasiones. Jesús usó los términos hijo de hombre e hijo de Dios para mostrar que Él era divino y humano, 100% hombre, 100% Dios. En el resumen de Ezequiel, podemos ver que el autor es Ezequiel. La fecha que se escribió fue el 593 al 571 a.C. La verdad clave, la gloria de Dios. Época histórica, cautividad babilónica. Versículo clave, el 3:17, Hijo de hombre oirás, pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Los 1273 versículos de Ezequiel incluyen 821 versículos de profecía, que esto nos da un promedio del 65% de profecía en el libro de Ezequiel. Daniel. El libro de Daniel es uno de los libros proféticos más significativos del Antiguo Testamento. Aunque lo llevaron cautivo siendo un joven de 15 años, Daniel se distinguió por su sabiduría, administración y liderazgo espiritual, cuando ni los sabios, ni los adivinos, ni los falsos profetas de Babilonia, donde era la cuna de la idolatría mundial, ni siquiera ellos pudieron reconstruir ni interpretar el sueño del rey. Daniel, el siervo de Dios, reveló el significado del sueño en una de las profecías más fascinantes del Antiguo Testamento. La interpretación del sueño predijo la forma en que Dios obraría, tanto con los hijos de Israel como en los años de los llamados tiempos de los gentiles, que lo podemos ver en Lucas 21-24. Un entendimiento correcto de Daniel ayuda a la interpretación apropiada del libro de Apocalipsis, debido a que en ambos libros se usan los mismos símbolos y profecías paralelas. La visión que Dios le dio al rey Nabucodonosor tal vez sea la profecía originaria de los tiempos de los gentiles. Esta profecía detalla los acontecimientos mundiales desde los días de Daniel, del año 605 a.C., hasta que el reino del anticristo sea desplazado en la segunda venida de Cristo. Una de las características definitivas de este libro es la perspectiva
disímil de gobierno, según Dios y según el hombre. Muchas personas ven el reino de Babilonia, lo vemos en el capítulo 2, como una representación de lo mejor del gobierno humano, una imagen de estabilidad, de ley y de orden. Sin embargo, la perspectiva del gobierno de Dios, vista a través de Daniel en el capítulo 7 al 12, representa la historia y los imperios humanos como una sucesión de animales de rapiña. Históricamente, la perspectiva de Dios ha sido la más exacta, ya que revela que el gobierno ha sido el elemento más destructivo para los seres humanos. Daniel no menciona la era de la iglesia, pero sí alude a la otra semana. Hace alusión a los 7 años, una profecía todavía futura, llamada en otro lugar la tribulación, en Daniel 9:27, o el tiempo de angustia de Jacobo, en Jeremías 30:7, o el evento que termina con la segunda venida de Cristo y el final de este siglo, en Mateo 13:14. Nos vamos al resumen de Daniel. Vemos que el autor es Daniel. Se escribió en el siglo IV antes de Cristo. La verdad clave: Dios reina soberanamente. Época histórica: cautividad babilónica. Versículo clave 2:44. Y en los días de estos reyes Dios levantará un reino que no será jamás destruido. En el libro de Daniel aparecen 58 profecías distintas, incluidas en 162 del total de 357 versículos. Esto nos da un total de 45% de profecía en el libro de Daniel.